Buenas noches. En esta clase lo que vamos a ver es la derivada de un producto, o sea, con una función que está formada por el producto de dos funciones, y después vamos a mirar la regla del cociente, o sea, cuando una función es el cociente de dos funciones. ¿Sí? La regla del cociente nos va a servir para estudiar funciones de tipo racionales, y la regla del producto solamente cuando la función venga formada por un producto de funciones. ¿Sí? Entonces, acá les presento cómo es la regla del producto. De vuelta, la justificación de esta regla es a través de la definición del límite usando tratando de hallar la derivada de la función a partir del límite. No vamos a demostrarla, sino que les voy a mostrar cómo es la fórmula y cómo se aplica. Dice lo siguiente. Supongamos que tenemos el producto de dos funciones, f de x por g de x, y quiero hallar la derivada del producto respecto a la variable x, ¿sí? O sea, derivada de f por g respecto a x. Entonces, ¿cómo es la regla? Bueno, la función f se deja sin derivar, la que está acá, y se multiplica por la derivada de la segunda función, que sería g' de x, más la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. O sea que dejo la primera sin derivar, derivo la segunda y después hago al revés. Entonces les voy a mostrar con un ejemplo cómo sería la derivada del producto. Entonces vamos a suponer que quiero hallar la derivada de 3x menos 2x cuadrado por e a la x. Derivada de 3x menos 2x cuadrado por e a la x. ¿Sí? Vamos a suponer que esta función yo le llamo h de x. Entonces, ¿quiénes serían mi función f, mi función g? Vendrían a ser las que están multiplicando. O sea que esta de acá vendría a ser f de x y esta de acá vendría a ser g de x. ¿Sí? Y lo que a mí me piden es que haya la derivada de f por g, o sea, la derivada de h. O sea, yo tengo que hallar la derivada de la función h de x respecto a x. Es lo que nosotros le llamamos, con otra notación, h' de x. ¿Sí? Cualquiera de estas dos notaciones sirve. Derivada de la función h respecto a x o h' de x. ¿Sí? Entonces, fíjense que para poder hallar la derivada necesito hallar la derivada de g', que vendría a ser la derivada de esta función, y la derivada de f'. Entonces, cuando uno tiene poca práctica, le conviene primero hallar esas derivadas parciales, la de f', la de g', y después venir y utilizar la fórmula. O sea que voy a hallar acá en un costadito cómo sería, por ejemplo, g' de x. O sea, la derivada de e a la x. ¿Sí? Bueno, la derivada de la función exponencial, que después ya está en la tabla que va agregada, es la propia función. O sea que la derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? Es de las pocas funciones que su derivada coincide con la función. Esa es la derivada de la exponencial. Y la derivada de f, sería f', vendría a ser la derivada de este polinomio. ¿Se acuerdan que los polinomios tengo que ir derivando cada uno de los términos? O sea que necesito derivar 3x, que es derivada de k por x, me da k, o sea, me da 3, y la derivada de una potencia, el exponente baja multiplicando, o sea que hago 2 por 2, 4, y le bajábamos un grado, o sea, 4x a la 1. ¿Sí? Derivada de 3x es 3, derivada de 2x2 es 4x, 1. Entonces, después que ustedes encuentran g' y f', lo que vienen acá y escriben h' de x es igual f de x, o sea, la primera función sin derivar, 3x menos 2x cuadrado, por g', o sea, por la exponencial, más f', que era 3 menos 4x, 3 menos 4x, por g de x, que sería y a la.
O sea que ponerle los nombres les va a ayudar a poder encontrar las derivadas fácilmente. Después les voy a mostrar otra forma de ponerle los nombres, porque en la tabla que les subí aparecen con otros nombres, con U y con U. ¿Sí? O sea que después vamos a hacer otro ejemplo con esos otros nombres. Después, lo que puedo hacer en este caso, como la exponencial está repetida, está acá, la puedo escribir una vez sola, o sea, como factor común, y dentro de un paréntesis escribo esta expresión más esta expresión. Ya las voy a reducir. 3x, le resto 4x, me queda menos x. La de x cuadrado no la puedo reducir, y el 3 me queda solo. O sea, lo que hice fue a 3x, le resté 4x, me dio menos 2, y no, más 3. Acá me quedó pronta la derivada de la función h. ¿Sí? Voy a hacer otro ejemplo usando otra notación. Bueno, les voy a mostrar otra notación que hay para derivar. ¿Sí? En vez de llamarles f y g a las funciones que están multiplicando y llamarle h al producto, lo que hago es, le llamo directamente f de x a la función que me dan y utilizo las letras u y v para indicar los factores del producto. Por ejemplo, en este caso, ¿quién está multiplicando? Está multiplicando el 5x cubo, que le llamo u, y el logaritmo de x, que le llamo u. Y entonces, para poder derivar, voy a utilizar esta otra regla. Para derivar una función que sea u por v, o sea, un producto, derivo la primera, u', y la multiplico por la segunda sin derivar. Después le sumo la primera sin derivar y la derivada de la segunda. O sea, la fórmula es un poquito diferente. La que yo les di era al revés. La primera sin derivar, que vendría a ser esta, derivaban la segunda y después derivaban la primera y la segunda sin derivar. Es la misma fórmula, pero escrita al revés. La escribí así porque es como se las di en la tabla, ¿sí? Y no como las escribí recién hace rato. Pero utilicen la forma que a ustedes les resulte más cómoda. Entonces, ahora lo que conviene es ver cuánto vale un prima y cuánto vale b prima. Y después vienen y escriben la regla del producto para encontrar f prima. O sea, para lograr encontrar f prima, voy a necesitar primero hallar u prima y b prima. Como u es una potencia, la derivo como potencia. El exponente baja multiplicando, o sea que hago 5 por 3 y le bajo un grado, x al cuadrado. O sea que me da 15x al cuadrado. Eso es derivada de una potencia. Y la derivada del logaritmo está en la tabla, tampoco vimos la justificación, pero la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Esa es la derivada del logaritmo de x. ¿Bien? Y ahora vengo y directamente utilizo la fórmula. U', que me dio 15x2 por v, que es logaritmo de x, más u, que es 5x3, por b', que me dio 1 sobre x. Hasta ahí es la aplicación directa de la fórmula. En este caso no puedo sacar de factor común nada, porque no pasa como la exponencial, que como se repite, porque es igual que su derivada, va a aparecer 2 veces. Cuando está el logaritmo no pasa. Pero lo que sí puedo hacer es acá simplificar una x, porque tengo x cubo y x dividiendo. Se puede tachar esta x y a este le bajo un grado y me queda x cuadrado. Y entonces me queda que f' de x es igual a 15x cuadrado por logaritmo de x más 5 cuadrado. Y ahí me quedó la derivada de la función f de x. ¿Sí? Esta es la forma en que se deriva el producto. Ahora les voy a mostrar cómo se deriva el cociente. Bueno, de vuelta voy a utilizar la notación que aparece en la tabla de derivadas. Vamos a suponer que nuestra función f de x está compuesta por la división de dos funciones. Y u y v representan funciones de variable x. ¿Cómo es la formulita para la derivada de un cociente en una división?
es muy parecida a la del producto arriba, lo único que agrega un menos, o sea, es u' por b menos u por b', la diferencia es que acá en vez de con más y con menos, y agrega v al cuadrado, o sea, la función que estoy dividiendo directamente elevada al cuadrado. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Acá tengo el cociente de dos funciones, entonces lo que se suele hacer es, a una le llaman u y a otra le llaman v. ¿Sí? En general a la de arriba le llamo u y a la de abajo le llamo v. Y hallo al costadito u' y b'. Y después voy y sustituyo en la forma. U' es la derivada de un polinomio, o sea que derivo cada uno de los términos. La derivada de 5x es 5, la derivada de 2 es 0, o sea que u' me da 5. La derivada de este otro polinomio es x cuadrado, es 2x y baja un grado. La derivada de 1 es 0, o sea que 2x. Después que encuentran u' y b', recurren a la fórmula para encontrar la derivada de f, o sea, f' de x. Vienen y plantean f' de x es igual. Primero la planteo y después veo lo que puedo reducir. U' que me dio 5 por v, que es x cuadrado menos 1, lo tengo que poner entre paréntesis porque es una resta, menos u, que es la función que está arriba, que también la tengo que poner entre paréntesis porque es una resta, por lo que me dio b', 2x. Todo esto dividido en la función v, que la elevan al cuadrado. Y este cuadrado no lo desarrollan, lo dejan expresado. ¿Sí? Siempre que algo quede factorizado, o sea que sin desarrollar, es más práctico después si lo tengo que usar la derivada para alguna cosa. Por ahora nosotros las derivadas las estamos usando para hallar, por ejemplo, las tasas de cambio. Pero siempre que ustedes no lo desarrollen, las cosas quedan más sencillas. Por eso, esto no lo desarrollo. Pero acá, para poder simplificar, voy a necesitar hacer la distribución. O sea, voy a necesitar multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este. El cuidado que hay que tener en la derivada del cociente es porque acá hay un menos, y este menos cambia el signo de toda la multiplicación. No cambia solo el signo del primero, cambia el signo de los dos. En el caso del producto, como hay un más, en general uno no se equivoca. Acá el error está ahí. Entonces hagan con cuidado las cuentas. Voy a hacer f' de x. Tengo que hacer 5 por x2, 5x2, 5 por menos 1, menos 5. Y acá tengo que hacer 5x por 2x, eso me da 10x2, pero delante hay un menos 10. Y menos 2x por 2x, que me queda 4x negativo, pero como hay un menos acá, este menos con este menos, hace que esto quede más. Ahí donde yo les digo que tengan cuidado con ese signo de menos. Sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado, que lo dejo como está. Y último paso, f' de x me va a quedar el denominador, que no lo voy a tocar, y voy a reducir 5x2, el resto 10x2, y me queda menos 5x2, 4x no tiene nadie para reducir, y menos 5. Y acá tengo la derivada de la función f de x. ¿Sí? Estas derivadas, por ejemplo, me pueden medir tasas de cambio o velocidades según lo que estuviera representando la f de x. ¿Sí? Las tasas de cambio en este caso van a ser más sencillas que hacíamos antes porque no va a haber necesidad de calcular límites. Directamente, si tengo la derivada, sustituyo la x por el valor que me digan y obtengo la tasa de cambio. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer después que ustedes agarren un poco más de práctica en la parte de derivar. ¿Sí? O sea que la idea es que ustedes aprendan a derivar polinomios, ¿sí? Que es la tarea anterior, y empiecen a derivar funciones de tipo racional, que son las de división. ¿Sí? Y con esas más o menos nos vamos a ir quedando en la parte de derivada. ¿Sí? Así que bueno, la idea es que ustedes con esta clase puedan ir introduciéndose a poco al cálculo de derivadas en otras funciones que no sean los polinomios. ¿Sí? En próximas clases veremos algún ejemplo más.